parecía que esas historias tenían un parentesco, un antecedente, que era remitían a esa novelística del siglo XIX, ¿no? Por el clima, por el tratamiento, era bien del siglo XX, bien de mediados del siglo XX, pero había una resonancia cálida de esa manera de escribir, de tratar los temas y de presentar los personajes. Entonces, leer una historia de esas era entrar en un mundo diferente. Las historietas de Oesterheld ya conmocionaban a los lectores de Buenos Aires cuando en 1955 crea para Abril El Indio Suárez. El Indio Suárez es la historia del ascenso y la caída de un boxeador. Con dibujos de Carlos Freixas, esta es una de sus pocas creaciones en las que utiliza el narrador en primera persona. Alentado por el éxito de sus historietas, Oesterheld decide formar su propia editorial. En 1956 se asocia con su hermano Jorge y crean la Editorial Frontera. Publican las versiones noveladas de Bull Rocket y Sargento Kirk. Salieron 9 libros de cada personaje en entregas quincenales. La repercusión fue grande y su distribuidor le sugiere lanzar al mercado revistas de historietas. Oesterheld se desvinculó de Editorial Abril en 1957 de manera amistosa. Abril se quedó con Bull Rocket y Oesterheld con Sargento Kirk. Editorial Frontera contrató a grandes dibujantes y en marzo de 1957 aparecieron en formato apaisado las revistas Hora Cero y Frontera. En mayo salió Hora Cero mensual. Y de golpe en el año 57 aparecieron otra cosa. Es otra cosa eran las revistas Hora Cero y Frontera que escribía este señor y dibujaban los mejores dibujantes del mundo. El Tano Prat, Arturo del Castillo, Solano, Roume, después Brecha. Esas historietas que habíamos leído o visto esos tipos en Mr. X, sobre todo en Mr. X, en Rayo Rojo, que eran las revistas de Abril, esas historietas, con ese señor que las escribía, eran absolutamente diferentes de todas las demás. Los 3 primeros años de Editorial Frontera marcan la etapa más prolífica de Héctor Oesterheld. En los relatos que surgieron en este periodo, los soldados reventaban por el aire. Al nivel más superficial, al nivel más aparatoso, más externo, lo que hizo al éxito de esas historietas fueron las historietas bélicas. a fines de los años 50 la invasión extraterrestre era un tema frecuente. Oesterheld, que había colaborado con revistas de ciencia como Más Allá, comenzó a escribir sobre ciencia ficción. Su primera historieta sobre este tema fue Rollo el Marciano. La ciencia ficción de Oesterheld, ambientada en Buenos Aires, tiene que ver con la presencia de los platos voladores y en el imaginario de ese momento tiene que ver con todas las películas de ciencia ficción de clase B norteamericana. Solano dibuja eso. Solano dibuja exactamente eso. Hay un ensayo general previo al Eternauta que es Rollo, el marciano adoptivo, que tiene unos meses nada más antes. Lo que pasa es que Rollo se convierte rápidamente en comedia. Rollo es una invasión extraterrestre limitada, con epicentro en Buenos Aires, que tiene como correlato una serie como Los Invasores. Es Los Invasores en la Argentina.
El 4 de septiembre de 1957, en Hora Cero semanal, aparece el primer número de El Eternauta. Los dibujos son de Solano López y la obra supondrá 11 números, 350 páginas. En El Eternauta, una invasión alienígena ha diezmado a la población. El protagonista, Juan Salvo, y los suyos tendrán como única opción la supervivencia y la guerra. El Eternauta es un tema de ciencia ficción tratado como saga, tratado como folletín de largo alcance, en el cual se nota, por el ritmo y por cómo comienza, el autor no sabe muy bien a dónde va, como en todos los folletines. Sabe cómo empieza, tiene una idea general sobre la historia. En el caso de él tenía la situación Robinson, es decir, un grupo aislado, rodeado por la muerte, y a ver qué comportamiento tenía. Lo que pasa es que el Eternauta, a partir de determinado momento, se convierte en otra historia, se convierte en la historia de una invasión. El Eternauta, en esa primera parte, el protagonista y su familia pertenecían a la clase media, estaban relacionados en un barrio de clase media con vecinos y amigos, y enfocan la aventura y la peripecia que les toca vivir desde su posición de personas habitantes de un barrio residencial en las afueras de la ciudad, con los elementos domésticos y de los conocimientos técnicos y científicos que correspondían a su clase. Y se trasluce a través de las etapas más dramáticas y finales de la historia de que hay una división de poderes en el mundo. El Eternauta es uno de los relatos más poderosos en el sentido de capacidad de generar cosas, ¿no?, y de dejar huella, que ha producido la narrativa argentina a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. En El Eternauta, Oesterhel lleva adelante su mejor concepto de grupo. Juan Salvo y sus amigos son una clara muestra de la clase media argentina. Aunque en esta etapa de la producción de Oesterhel su compromiso político no está tan expuesto, su compromiso con lo social es palpable en la descripción de sus personajes. 10 años después, la historia continuará con otros matices políticos.